Decía, para poder ya hablar sobre la oración, vamos a primero a definir qué es un enunciado. Normalmente las calles, las avenidas, los spots publicitarios, las propagandas o los comerciales y propagandas en la televisión y etcétera, están, estamos rodeados de conjuntos de enunciados. Para ello, es preciso saber qué es un enunciado. Un enunciado, jóvenes, es una unidad de comunicación, o sea, una unidad pragmática. Tiene también, así como la oración, tiene un sentido completo dentro de la situación en la que se produce. La diferencia, jóvenes, es que de repente el enunciado, ya, ok, gracias Edgar. La diferencia es que de este enunciado, jóvenes, ¿qué pasa? El enunciado se va a mostrarse como una frase corta, pero con un sentido completo. ¿Y cuál va a ser de repente el punto en el cual yo voy a tener que identificar entre un sujeto, o mejor dicho, entre una oración y una unidad de oracional? Hay mucha diferencia, oración y unidad oracional. La unidad oracional se le llama también al enunciado. Este enunciado va a comprender un mensaje completo, pero no va a constituir un sujeto. Mientras que una oración está conformado por un sujeto y un predicado. Ya vamos ingresando incluso de paso a la oración, ¿ve? Entonces, el enunciado, jóvenes, puede haber enunciados oracionales, como les acabo de decir, que puede estar constituido por una oración o no oración. Por ejemplo, cuando decimos, hagan silencio. Este es un mensaje completo, ¿verdad? Se puede entender el mensaje muy bien. O cuando yo les diga, silencio, igual, ¿no es cierto? Entonces, estos son enunciados. O cuando decimos, por decirlo así, estamos andando por la calle y leemos de repente un enunciado en lo que diga, rico, rico. ¿Han leído alguna vez? ¿Se les hace familiar? Sí, ¿verdad? Entonces, ese es un enunciado, más no es una oración, ¿ya? Cuando leo rico, rico, ¿no? Entonces, y parecidas a ese son enunciados. Miren, estamos haciendo ya la diferencia entre oración y enunciados, ¿de acuerdo? Ahora, ya que también nos pide hacer la diferencia entre el enunciado, queremos saber también si el enunciado tiene alguna clasificación. Y ciertamente el enunciado tiene su clasificación. Los enunciados ya se van a clasificarse en 5 puntos diferentes. Vamos a identificar enunciados declarativos, enunciados interrogativos, enunciados imperativos, enunciados desiderativos y enunciados exclamativos. ¿Ya? Y como verán, en los 5 puntos que estamos por clasificar, la mayoría de de estas clasificaciones del enunciado, pues llevan el signo de interrogación o el signo de exclamación, la mayoría, excepto lo que son los enunciados declarativos, porque los enunciados declarativos es cuando el hablante enuncia como real o hecho, afirmando o negándolo algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en lo que respecta a lo que es, ay, perdón, en lo que respecta a lo que son los enunciados declarativos, vamos a decir, ha llovido hoy, ha llovido hoy. ¿Por qué eso está chulo?
Vamos a continuar, jóvenes. Justo estábamos hablando ya de la clasificación de los enunciados. Estaba haciendo la diferencia entre entre las cinco clasificaciones que tenemos. Las cinco clasificaciones que tenemos son declarativos, interrogativos, imperativos, desiderativos y exclamativos. La diferencia entre cada una de estas es que hay uno en particular que de repente podríamos como no Ay, muy profe. el cual son los enunciados declarativos. Los enunciados declarativos van a ser enunciados en la que el hablante o la persona quien va a anunciar un hecho, ¿ya? Un hecho que puede estar siendo afirmado o negado. Es decir, el hablante puede estar afirmándolo o puede estar negándolo. Como por ejemplo, ha llovido hoy o simplemente no ha llovido hoy, ¿no? Entonces, de esa manera, el enunciado está en una de ellas afirmando y en la otra se está negando, ¿verdad? Bien. A ver, vamos a hacer esto y listo. Bien. Continuamos. Mientras que las otras clasificaciones como los enunciados interrogativos, imperativos, desiderativos y exclamativos llevan signo de interrogación y signo de exclamación. Por ejemplo, eh, el enunciado interrogativo y el enunciado imperativo, ambas llevan signos de interrogación. Interrogación, ¿sí? El imperativo puede ser un enunciado que puede estar, que puede hacer una interrogación o de repente puede ser, puede expresar un mandato, ya una orden. Ahí sí, se convierte en un enunciado. ¿Sí? Normalmente a nosotros en la escuela nos han enseñado, nos han instruido que estas también son oraciones, ¿verdad? Nos han dicho que son oraciones interrogativas, oraciones exclamativas, etcétera, pero en realidad estas no son que contiene el sujeto y predicado, sino más bien son enunciados. ¿Ya? Entonces, ahora los vas a conocer como enunciados, enunciados declarativos, enunciados interrogativos, enunciados imperativos, enunciados desiderativos y enunciados exclamativos. Recuerda que los declarativos es cuando el hablante afirma o niega algo. Mientras que los interrogativos, el hablante va a preguntar por algo o alguien. Escucha bien, en los interrogativos el hablante va a preguntar por algo o alguien. Por ejemplo, ¿vas a salir? ¿Vas a ir al cine? ¿Te irás de viaje? Esas son enunciados interrogativos, ¿vale? Ahora vamos con los enunciados imperativos, jóvenes. Los imperativos es cuando el hablante da una orden, una instrucción a alguien. ¿Ya? Escucha bien. Enunciados imperativos. El hablante da órdenes o instrucciones a alguien. ¿Ya? Por ejemplo, silencio, váyase de acá, váyase ya. Entonces, esas son órdenes o instrucciones. El hablante está dando una orden o una instrucción. Cállese, ¿no? Avance, gire, etcétera, ¿no? Entonces, son enunciados imperativos. Vamos con los enunciados desiderativos. Los desiderativos, la palabra desiderativo, jóvenes, viene del término duda o deseo, ¿de acuerdo? Sobre todo deseo, por eso empieza con ¿ya? De deseo, deseo. Toma en cuenta eso, desiderativos viene de deseo, ¿ok? El hablante expresa un deseo, por ejemplo, ojalá escuchen, ojalá venga, ay, que llueva.
¿no? Entonces estamos en eso. O que no llueva, ¿no? Entonces estamos realizando un enunciado desiderativo. Vamos ahora con los enunciados exclamativos. El hablante en esta parte expresa un sentimiento o estados psicológicos con la entonación exclamativa. Por ejemplo, les puedo decir a ustedes, felicitaciones. El hablante expresa un sentimiento. O cuando normalmente ustedes dicen, felicidades, ¿no? Entonces, este es un enunciado exclamativo, enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, estamos viendo la diferencia entre la oración y el enunciado. ¿Ya? Entonces, mira que de repente hemos estado hasta el momento como un tanto confundidos por creer que también estas puedan ser oraciones que, como las oraciones bimembres que conocemos, como las que tienen sujeto y predicado, mientras que el enunciado son estas en realidad, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora la otra parte de lo que nos toca trabajar. Vamos a hablar sobre qué es una expresión, pero antes que nada pasamos a lo que es la oración. Entonces, ya que hemos estado definiendo qué son los enunciados, acabamos de decir al inicio que la oración ya tiene una unidad lingüística independiente. ¿Ya? Esta quiere decir que no incluye, ¿qué cosa? Una forma lingüística más amplia. Es algo corto, preciso y claro. Y de hecho, esta unidad lingüística corresponde tener sí o sí un sujeto y un predicado. ¿Ya? Esta es una unidad de construcción o cláusula que consta de sujeto y predicado, cuyo núcleo siempre será un verbo. Y este verbo será conjugado que presenta los rasgos de concordancia en persona y número. ¿Sí? Esta concordancia del verbo en número y persona siempre va a concordar con quién o tiene que concordar con el sujeto. ¿Ya? Así que nosotros nos vamos a poder dar cuenta si es un enunciado o es una oración de manera muy rápida y práctica, ¿sí? Recuerda, si por decir yo te digo, felicidades, automáticamente sabemos que es un enunciado. Pero ¿qué pasa si yo te digo, mi querido amigo, estás cumpliendo un año más de vida? ¿Esa qué vendría a ser? ¿Es un enunciado o es una oración? Definitivamente yo sé que están pensando en que es una oración. Y así es una oración, porque yo estoy hablando, ya contiene, esta oración contiene sujeto, contiene predicado, contiene como núcleo un verbo. Por ejemplo, cuando dije, mi querido amigo, estás de cumpleaños o estás cumpliendo un año más de vida. Así que comprende los dos elementos principales de manera general, sujeto y predicado, ¿verdad? Toda oración, hablando de oraciones jóvenes, toda oración presenta una estructura interna de sujeto y predicado, ¿sí? Presenta su estructura interna. El sujeto y predicado, ¿cómo reconocerlo? Pero antes de eso tenemos que observar. Se pueden encontrar distintos casos de cláusulas u oraciones incompletas, ¿ya? Seguramente usted está recordando y está diciendo, sí, ya recordé que la oración siempre tiene sujeto y predicado, pero también recordé que mi maestra o mi maestro en la escuela o en el colegio, recuerdo que me decían que hay oraciones incompletas, ¿sí? ¿Te recordaste ya? Sí, ¿verdad? Hay oraciones incompletas. Estas oraciones incompletas, ¿ya? Es el caso de las oraciones que presentan elipsis del verbo copulativo, ¿ya? Estas denominado así porque su función es meramente gramatical, de soporte de los rasgos de concordancia, pero sí
sin peso semántico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, la película es excelente? La película es excelente. Esta oración automáticamente todos vamos a definir que tiene sujeto y predicado, ¿verdad? Si yo digo, ¿qué es excelente? La película. Entonces automáticamente eso vendría a ser el sujeto y el que resta automáticamente el predicado, ¿verdad? Ahora, si yo necesito identificar al núcleo del predicado, pues obviamente vamos a identificar a la palabra es, porque viene del verbo ser y estar, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ya estamos ingresando a lo que es la estructura de la oración. Estamos aún definiendo qué es en realidad una oración y qué es un enunciado. Tenemos también casos particulares en lo que respecta a la oración, jóvenes. A ver, vamos a tratar de mostrar. Estamos justo en esta parte ya. Mire, el, hay algunas oraciones, dice, que tienen casos como tipo especiales. Son casos de predicado no verbal, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, estos predicados no verbales pues van a tener como núcleo un nominal, con núcleo nominal, núcleo adjetival o adverbial. Pero igual, pero igual esta oración sí o sí está teniendo las dos partes, es decir, sujeto y predicado. Puede ser que tenga como núcleo un adverbio, un adjetivo, un sustantivo incluso. Vamos a tener como núcleo del predicado un sustantivo, ya dependiendo, pero donde la ausencia o elipsis verbal se encuentra marcada por el signo de puntuación, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros decimos hallazgo del dinosaurio más antiguo en Chubut, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde está mi núcleo del predicado? Entonces, eso vamos a tener que aprender a identificar en lo que respecta a la oración, ¿sí? Hasta el momento solamente estamos definiendo qué es una oración, qué es un enunciado, la clasificación de los enunciados y cuántos tipos de oraciones recordamos. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, decirles también de que en las oraciones que tienen sujeto y predicado, y identificar las partes de estos sujetos y predicados, pues va a ser un trabajo un tanto dinámico, activo. Para eso sí, me comprometo a poder también prever el internet que está siendo un tanto pésimo para la siguiente clase, que todos van a tener que participar. ¿Sí? Recuerden que hemos trabajado el verbo hemos trabajado así de manera muy amplia. Así que el verbo va a ser una pieza fundamental en la oración. Vamos a tener que identificar al verbo y ver la concordancia entre este núcleo del predicado con el sujeto, ¿ya? Esas dos partes importantes, por favor. Mira que los fragmentos del enunciado que podrían aparecer como titulares en un diario de la película pueden ser formulados como oraciones. Mira, ¿eh? Entonces, para que nosotros podamos identificar correctamente si es una oración o si es un enunciado, tenemos que considerar muchos aspectos, ¿ya? Muchos aspectos. Es importante identificar qué es el sujeto y el predicado también. El sujeto, vamos recordando que también hemos trabajado, es aquella palabra, ¿qué cosa, jóvenes? Es aquella palabra que señala o que nombra a una persona, a un animal, a un objeto, puede ser lugares, nombres propios de ciudades, lagos, mares, bueno, que tengan que ver con aspectos geográficos.
¿sí? A todo ello le vamos a llamarle sujeto, ¿ya? O sustantivo, perdón, sustantivo, ¿sí? Que va a conformar el sujeto, claro está, ¿no? Que conforma el sujeto, ¿sí? Así que para que nosotros podamos identificar estos elementos, va a ser necesario que podamos reconocerlas en la oración. Por ejemplo, si yo digo, la película se titula Legalmente Rubia, ¿cuál creen que sea el sujeto en esta oración? La película se titula Legalmente Rubia. Entonces, para poder identificar el sujeto, va a ser preciso tener algunas fórmulas y no vayan a pensar que las fórmulas solo se trabajan o se utilizan en matemática. Aquí también vamos a identificar, vamos a utilizar fórmulas y estas fórmulas nos van a ayudar a poder detectar al sujeto de manera muy práctica y sencilla, ¿sí? Entonces, para ya adelantarnos un poco, la película se titula Legalmente Rubia. Para identificar al sujeto, normalmente las preguntas son, ¿qué o quién más el verbo? ¿Qué o quién más el verbo? Esa es la fórmula, ¿sí? En este caso sería, la película se titula Legalmente Rubia. ¿Qué titula Legalmente Rubia? ¿Qué se titula Legalmente Rubia? La película. Entonces, ese es mi sujeto y el que resta automáticamente vendría a ser mi predicado. ¿Ve? Entonces, la clave es solo identificar al sujeto. Sí, esa es la clave. En otros casos, lo que no aparece explícitamente es el sujeto, como por ejemplo, voy a salir con mis amigos. Mira, aquí el sujeto no está explícito, pero de repente podemos como sobreentenderlo, ¿no? Cuando decimos, voy a salir con mis amigos, ¿de quién se está hablando? Obviamente en esta oración estamos hablando en primera persona. Es un sujeto que no está explícito, que no aparece, el cual sería yo. Yo voy a salir con mis amigos, ¿verdad? Entonces, este es otro caso en lo que el sujeto no aparece explícitamente. O cuando decimos, llueve todos los días, ¿no? Igual, el sujeto no está explícito. Así que en el primer caso, por ejemplo, el español produce con naturalidad la elisión del sujeto, ¿no? Lo que podemos entender al sujeto de manera automática, ya que está contenido siempre en la flexión verbal, ¿de acuerdo? Y en el segundo caso, se trata de un verbo unipersonal, que generalmente aparece sin sujeto léxico, pero contiene flexión de persona y número invariable, que está, llueve todos los días, que está en tercera persona, ¿no? Tercera persona singular, aunque puede variar en tiempo y modo, ¿no? Entonces, jóvenes, hemos visto ya la diferencia entre sujeto y oración. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo bien?